Y en Cuba, el disidente Osvaldo Payá se ha mostrado crítico con la decisión tomada en Bruselas. Piensa que el gobierno de Raúl Castro no ha mostrado ningún signo de apertura y que los cubanos deben seguir luchando por la libertad y el reconocimiento de sus derechos. La declaración es serena y firme. Seguiremos luchando por nuestros derechos con la Unión Europea o sin la Unión Europea, y aún con el mundo en contra, porque sabemos que somos seres humanos, somos hijos de Dios, y que este régimen no ha anunciado ningún cambio que signifique derecho y libertad. Y nosotros los cubanos queremos la libertad. Las palabras de Osvaldo Payá. Bueno, pues como les decíamos, ha terminado la Cumbre Europea de Bruselas, que ha estado centrada en economía, en Cuba y la ratificación del Tratado de Lisboa tras el rechazo irlandés. Nuestro corresponsal en Bruselas, Luis de Benito, ha seguido esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Buenas tardes, Luis. ¿Cuáles son las conclusiones de esta cumbre? Por fin Cuba no es una decisión de la cumbre, pero sí es una decisión adoptada durante esta cumbre por los ministros de Asuntos Exteriores. Hace ya, desde el año 2003, 5 años, había sanciones políticas contra Cuba. En 2005, por impulso del gobierno español, quedaron congeladas, y ahora, también por impulso del gobierno español, la Unión Europea ha conseguido desbloquear todas las reticencias, las que existían, y quitar esas sanciones políticas que existían sobre el régimen cubano. ¿Por qué? Porque dicen que Raúl Castro está haciendo un tímido proceso de apertura al cual la Unión Europea tiene que colaborar y también incorporarse a él. Por otra parte, se le insta evidentemente a las autoridades cubanas, nadie discute aquí que aquello no sea una dictadura, que no se respeten los derechos humanos y que haya presos políticos, nadie discute eso. Se le insta a las autoridades de la isla a que adopten las medidas necesarias para ir liberando a los presos y para que naturalmente se ajusten a un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Dentro de un año, estas medidas son revisables y si las autoridades de las islas no han cumplido, evidentemente podrán volver a hacerse efectivas esas sanciones políticas que ahora han quedado derogadas. Gracias, Luis de Benito. Pues tal como decía nuestro compañero, la Unión Europea ha decidido levantar las sanciones impuestas a Cuba como represalia por la detención de 75 disidentes en 2003. Quieren motivar así al gobierno de Raúl Castro para que inicie la democratización de la isla. Es el primer acuerdo adoptado en el seno de la Cumbre de Bruselas, que sigue buscando una salida a la crisis tras el no irlandés al Tratado de Lisboa. La Unión Europea ha decidido levantar definitivamente las sanciones contra Cuba. La decisión la han adoptado los ministros de Exteriores de los 27 reunidos en el marco de la Cumbre de Bruselas. Consideran que el gobierno de Raúl Castro ha dado muestra de una tímida apertura desde que asumió la presidencia en febrero y que merece una respuesta desde Europa. Las medidas fueron impuestas en 2003 tras la detención de 75 disidentes cubanos y se suspendieron 2 años después por iniciativa de España. Consistían sobre todo en limitar las visitas intergubernamentales de alto nivel. Ahora la Unión ha decidido abrir un proceso de diálogo político incondicional con Cuba, una decisión que se revisará dentro de un año para empujar al régimen hacia la democratización. Las sanciones a Cuba serán levantadas, pero hemos sido también muy claros respecto a lo que todavía debe hacer su gobierno. Por supuesto, liberar a los prisioneros políticos. Estados Unidos, que mantiene un embargo sobre la isla desde hace 46 años, ha criticado esta decisión porque, asegura, está dando legitimidad a un régimen dictatorial. Este ha sido el primer acuerdo que ha arrojado esta cumbre, que sigue buscando una salida tras el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa. Algunos países, como España y Alemania, apuestan por continuar con el proceso de ratificación en los estados que faltan y revisar la situación durante la próxima cumbre, en octubre. Sin embargo, el gobierno irlandés ya ha advertido de que no tendrán ninguna solución que ofrecer para entonces. Y en Cuba, el disidente Osvaldo Payá se ha mostrado crítico con la decisión tomada en Bruselas. Piensa que el gobierno de Raúl Castro no ha mostrado ningún signo de apertura y que los cubanos deben seguir luchando por la libertad y el reconocimiento de sus derechos. Nuestra declaración es serena y firme. Seguiremos luchando por nuestros derechos con la Unión Europea o sin la Unión Europea, y aún con el mundo en contra, porque sabemos que somos seres humanos, somos hijos de Dios, y que este régimen no ha anunciado ningún cambio que signifique derecho y libertad. Queremos la libertad. Las palabras de Osvaldo Payá.